pequeña reflexión. Hoy no es una prédica como normalmente las hacemos, pero vamos a compartir la palabra. Y si usted anda Biblia, y si no, pues escuche con mucha atención. El tema es la misericordia de Dios manifestada en Cristo. La misericordia de Dios manifestada en Cristo. Y vamos a ir al Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Dice así: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, todos hemos escuchado esta palabra, ¿no? Misericordia. ¿Quién ha escuchado la palabra? Todos lo hemos escuchado en algún momento, la palabra misericordia, pero pocos le podemos dar el significado a la luz de las Escrituras, porque pocas veces nos ponemos a estudiar estas cosas. Sin embargo, hoy con la ayuda de Dios vamos a tratar de entender qué es la misericordia y ver un ejemplo práctico donde podemos ver la manifestación amplia de lo que es la misericordia de Dios. Por eso el tema se llama la misericordia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Pero para esto primero quiero compartirles una historia para que usted pueda entender un ejemplo de la misericordia de Dios. La historia se llama El hombre y el escorpión. Sucede que en una ocasión dice que un hombre logra ver en un estanque que hay un escorpión que se está ahogando. Se está ahogando el escorpión y dice que el hombre, al mirar al escorpión que se está ahogando, mete la mano en el estanque y cuando trata de sacar al escorpión, el escorpión viene y lo pica. Entonces, el escorpión vuelve a caer en el estanque y el hombre nuevamente, tratando de encontrar la oportunidad para sacar al escorpión, vuelve a meter la mano en el estanque y cuando trata de sacar al escorpión, el escorpión nuevamente lo picó, cayendo nuevamente al agua. Otra persona que estaba viendo ese cuadro, maravillado de lo que estaba pasando, se acerca a este hombre y le dice: ¿por qué quieres salvar a ese escorpión si cada vez que tratas de salvarlo, este te pica? El hombre sabiamente le responde y le dice: mira, la naturaleza del escorpión es picar. Así que cada vez que yo trato de sacarlo, él va a tratar de picarme. Pero no se trata del escorpión, se trata de mi naturaleza, porque mi naturaleza es ser benevolente y misericordioso con el escorpión. Yo no quiero que se ahogue, por eso meto la mano. Así que no se trata de que el escorpión me pique cuando lo quiera salvar, sino de la misericordia que tengo hacia él, que lo quiero sacar del estanque para que no se ahogue. Y esto ejemplifica vagamente la misericordia que vamos a estudiar hoy. Porque primero vamos a ver qué es la misericordia a la luz de las Escrituras. La Biblia nos enseña que la misericordia es el amor y la compasión de Dios hacia el pecador. Es el amor y la compasión hacia el pecador de parte de Dios. La palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para esto es hesed, que significa un amor constante, una inclinación hacia la gracia. Ahora, si nosotros decimos la palabra misericordia en nuestro idioma, nunca tiene la aplicación que tenía para las Escrituras. Y esto es que esta palabra, yesed, en hebreo, implica tres características de la misericordia que vamos a tratar de ver hoy. Por ejemplo, cuando hablaba de misericordia en el Antiguo Testamento, habían tres características que la marcaban mucho, y esta era una fuerza muy poderosa. O sea, la misericordia es poderosa. La misericordia, además de ser poderosa, era constante. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, la misericordia de Dios es constante, y la misericordia de Dios es una muestra de la
esencia misma de Dios, porque es amor. Así que la misericordia es poderosa, la misericordia es constante y la misericordia es una manifestación del amor de Dios. Partiendo de este hecho, vamos a ver por qué la misericordia de Dios es poderosa. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando hablamos de los atributos de Dios, sabemos que Dios no es más justo que santo, no es más amoroso que misericordioso. Dios es ecuánime, Dios es inmutable, Dios en todos sus atributos es igual. Así que cuando hablamos que la misericordia de Dios es fuerte, es todopoderosa, estamos hablando que la misericordia de Dios es extremadamente fuerte. Así que no depende de la voluntad del hombre ni de la naturaleza del hombre para recibirla. Depende de la naturaleza de Dios mismo, porque Dios es misericordioso. La Biblia dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. El micrófono, por si llueve. Hermanos, Dios es poderosamente misericordioso. Esto quiere decir que por fuertes y grandes que sean tus picotazos de escorpión, eso no va a quitar la fuerza de la misericordia de Dios. También la misericordia de Dios es constante. Cuando Dios determina tener misericordia hacia una persona, Él es quien determina el tiempo y nunca nosotros. Oh, cuántos pecadores hemos sido nosotros, y Dios tuvo misericordia de nosotros hasta llevarnos a su gracia. Y cuántos pecadores hay hoy en día que no conocen la gracia de Dios, pero sí reciben la misericordia que no merecen. Así que vemos que la misericordia de Dios es constante. La misericordia que Dios muestra hacia el pecador inició desde el momento mismo en que nosotros fuimos engendrados. La Biblia dice: en pecado me concibió mi madre. Así que la misericordia que Dios nos tiene es una misericordia constante, determinada por Él mismo. Pero hermano, déjeme decirle algo antes de continuar. Si bien todos hemos disfrutado de la misericordia de Dios, aquí no hay nadie que pueda decir: yo no he sido misericordioso conmigo. Porque si yo le pregunto hoy a usted, ¿usted cree que hoy se ha portado como Dios espera que se porte? ¿Habrá alguno aquí que ya está listo para volar con Cristo? ¿Habrá alguno aquí que pueda decir: yo sí soy bueno? Yo creo que no hay ninguno. Pero aún así, si comiste, Dios tuvo misericordia de ti, ¿sí o no? Amén. Si te despertaste, Dios tuvo misericordia de ti, ¿sí o no? Amén. Dios es misericordioso, y en esta misericordia Dios se muestra constante. Hermanos, hay un periodo de misericordia que Dios da a cada hombre. Esa es una realidad que usted encuentra en la Escritura, pero la misericordia de Dios tiene un límite para el pecador. El problema es que el pecador no se da cuenta de eso hasta que se muere, o hasta que llega la gracia de Dios. Número 3, la misericordia de Dios es una muestra de su amor, su naturaleza misma. Primera de Juan 4:8 nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que la naturaleza de Dios es amor. Por eso tiene misericordia hacia el pecador que lo aborrece. Oye, espera, dirá alguno, yo no aborrezco a Dios, puede decir alguno. Yo no aborrezco a Dios. ¿Estás seguro que no aborreces a Dios? ¿Estás seguro que tú vives una vida que le agrada a Dios? Hermanos, la misericordia que Dios revela es una manifestación de su amor. Yo quiero preguntar
preguntarles algo. Si usted piensa en cuántos pecados necesita usted, ¿cuántos pecados necesita usted cometer para irse al infierno? A ver, ¿cuántos pecados necesitamos para el infierno? Uno, dice la hermana Elvira. ¿Quién da más? Diría alguien por ahí. ¿Cuántos pecados? Uno, todos. ¿Estamos de acuerdo que uno? Ahora a ver, ¿cuántos pecaron hoy? Nadie quisiera decir, ¿verdad? Pero la verdad es que todos pecamos. Y el que no dice que no pecó, ya está pecando. Hermanos, el pecado, con un pecado merecemos el infierno. Y al merecer el infierno, dígame si no es la misericordia de Dios la que no lo envía ahí. ¿Por qué no estamos en el infierno, hermanos? ¿Por qué después de haber negado al Señor con nuestras vidas, por qué estamos vivos todavía? ¿Por qué siendo cristianos todavía vivimos una doble vida, dándole lugar al diablo, y aún así Dios tiene misericordia de nosotros? La misericordia de Dios es la manifestación de su amor hacia el pecador, la benevolencia, hermanos. Así que el amor de Dios se manifiesta al pecador en la misericordia que le ofrece aún cuando merece el infierno. Lo repito, el amor de Dios se manifiesta al pecador en la misericordia que le ofrece aún cuando se merece el infierno. Ahora vayamos a un ejemplo en la Biblia donde podemos ver cómo la misericordia de Dios se manifestó a través de la persona de Cristo. Yo quiero que vaya, si usted tiene Biblia, a Juan capítulo 8, versículo 13. Ahí hay otra Biblia, si lo ocupa, Sergio. Lo que queda, porque ya está bien maltratada. Juan capítulo 8, versículo 3. Tal vez me les ayudan a ellos ahí alguien. Pedro. Juan capítulo 8, versículo 3 en adelante. Juan capítulo 8, 3 en adelante. Amén. Muy bien, la palabra dice así. Entonces los escribas y los fariseos, este es el caso de Jesús y la mujer adúltera, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, ¿qué dice ahí? Sea el primero en tirar o arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11, ella dijo, ¿qué dijo? ¿Ninguno qué dijo ahí? Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿Y qué le dijo? Vete y no peques más. Ahora, para que usted entienda lo grave de esta situación, lo grave que estaba pasando aquí, déjeme decirle algo. Para el judío, el adulterio era una cosa seria. El adulterio era algo grave. Tanto que los rabinos llegaban a decir que un judío tenía que morir antes de cometer idolatría
asesinato o adulterio. Así que ahí estaban los rabinos enseñándole que un judío era mejor muerto a ser sorprendido en idolatría, siendo un asesino o siendo un adúltero. La Misná, que es la ley codificada de los judíos, enseñaba que el adúltero tenía que morir bajo estrangulación. Y el método de estrangulación era pero tan cruel. Imagínese usted que si el hombre era sorprendido en adulterio, el hombre era llevado a un lugar donde era embarrado o se ponía hasta las rodillas de excremento. Lo metían en un lugar donde hasta las rodillas le llegara el excremento. ¿Y sabe qué hacían después? Como era estrangulado, no lo ahorcaban con las manos, sino que le envolvían una toalla y uno jalaba de un lado y el otro jalaba del otro lado. ¿Y sabe? Moría estrangulado. No quedaba huella porque lo estrangulaban. Dos hombres le apretaban el cuello hasta estrangularlo. Así que aquí está un hombre, el hombre moría de esa manera, pero la mujer, ¿sabe cómo moría la mujer? Apedreada, hermano. Un hombre encontrado en adulterio estaba muerto, iba a morir de una manera muy vil, pero una mujer que fuera sorprendida en adulterio iba a morir a base de apedradas. Así que esta mujer había sido sorprendida en adulterio y la ley demandaba que fuera apedreada. Los acusadores estaban ahí demandando justicia. Y la mujer estaba al descubierto. Su pecado era público. Y lo único que podía esperar esta mujer era la justa sentencia de su pecado. Pero algo había aquí diferente a tantos casos de adulterio que pudieron haber existido en Israel en aquel tiempo. Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí. Y aunque esta mujer había sido sorprendida en adulterio, la última palabra la tenía Jesús. Así que vemos a esta mujer que representa la miseria del pecador y del pecado en la vida de una persona, y vemos la misericordia representada en Jesucristo. Así que vemos la miseria y la misericordia personificadas en este lugar. Ahora, Cristo no defiende el pecado de la mujer. Hermano, no puede defender lo indefendible, hermano. No puede defender lo indefendible. El pecado es pecado, por donde usted lo quiera ver. Usted no puede maquillar el pecado a modo que sea atractivo para Dios. Por eso la Biblia dice: confiesa tus pecados, porque si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Así que Dios sí quiere escuchar tu declaración de pecado. Ahora, Cristo no defiende el pecado de la mujer, pero a pesar del pecado, Cristo muestra su misericordia. Cristo muestra la misericordia a este pecador que estaba esperando una sentencia de muerte. Y es que la misericordia es el preámbulo, la antesala de la gracia. Y antes de Dios revelar su gracia, muestra su misericordia al pecador. Miren, hermanos, aquellos que hemos llegado a creer, pasamos por un periodo de misericordia hasta llegar a la gracia. Pero aquellos que todavía no creen, están pasando un periodo de misericordia, que a menos que reciban la gracia van a ir a la ira eterna de Dios. El versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Eso es lo que dice Jesucristo. Ahora, sus acusadores se habían marchado, pero aún tenía frente a ella a Dios. Estaba ante la presencia misma de Dios.
Y en ese momento ella no puede esconder su pecado. Ella no puede esconder su pecado porque está delante de Dios. Ahora, yo quiero decirle algo, hermanos. Ciertamente Dios es misericordioso y es clemente y es tardo para la ira y es grande en misericordia, pero llegará el día y el momento cuando todo hombre tenga que dar cuenta delante de Dios. Llegará el momento cuando todo hombre tendrá que presentarse delante de Dios, y ahí no habrán más acusadores que su propia conciencia, y sus actos servirán. ¿Por qué? Porque el reloj de su vida habrá marcado la última campanada. Ya no habrá donde esconderse. Hoy muchas personas pueden escuchar el mensaje del Evangelio y despreciarlo. ¿Por qué eso es despreciar el mensaje de Dios? Hoy muchas personas pueden decir arrepiéntete, pero no se arrepienten porque piensan que tienen mañana para arrepentirse. Yo le pregunto, ¿usted sabe si mañana va a estar sano o va a estar enfermo? ¿Usted sabe si mañana se va a levantar? ¿Hay alguien aquí que me puede garantizar que mañana se va a levantar? Creo que no hay ningún adivino entre nosotros. Lo único que tenemos es el presente, hermanos. Lo único que tenemos es el hoy. Pero llegan las personas que pueden pensar en su mente entenebrecida, que pueden esconderse de Dios y que van a tener excusas delante de Él. Llegará el día cuando la misericordia sea cortada para ellos, y a menos que se arrepientan, lo único que van a tener es una horrenda expectación de juicio. Hay algunos que creen que se pueden esconder de Dios. Yo quiero decirles algo. La Biblia dice en el Salmo 139:7, el salmista expresaba esto y decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitase en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche no resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermano, déjeme decirle algo. No hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. No hay lugar donde te puedas esconder de Dios. Muchos pecan y piensan que como no los mira el pastor. Muchos pecan y piensan que porque no los mira la mujer, o el hombre, o el padre, o el hijo. Pero todos aquellos que pecan tienen que saber que están siendo observados por Dios. Ahora esta mujer pecadora, hermano, eres tú. Tú representas la miseria cuando estás en un estado pecador. Cuando estás en el pecado, tú representas a esta mujer. Yo fui esa mujer también. En un estado pecador donde buscábamos siempre lo nuestro, nuestro deleite, nuestros beneficios, porque estábamos vestidos de desobediencia y de rebeldía. Cuando apartábamos nuestro corazón de la verdad y no atendíamos al llamado del Evangelio, porque tal vez mañana voy y me congrego, porque tal vez mañana voy y escucho el mensaje del Señor, porque mañana oraré y le pediré perdón a Dios por mis pecados, cuando no tiene el mañana. Yo quiero decirte algo, oh pecador, si hay alguno todavía que no se ha arrepentido, no pienses que vas a escapar de la ira de Dios. No pienses que vas a escapar de la justicia de Dios, porque no hay lugar donde el hombre se puede esconder de su justicia. Pero esta mujer es un gran ejemplo que hoy tenemos que tomar en cuenta nosotros. Esta mujer solamente dijo una frase, y esto es lo maravilloso de la gracia, hermano. Tú no tienes que seguir en ese estado de pecado. Tú no tienes que seguir en ese estado de enemigo de Dios. Escucha esto que voy a compartir contigo. Dice en el versículo 11, cuando Jesucristo le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Él le dice, ¿dónde están? ¿Ha quedado alguno? Y ella le dice una frase simple que demuestra la humillación de un corazón arrepentido. Una frase simple que solo lleva dos palabras. Le dice, ninguno, Señor.
Ninguno. Una respuesta sencilla. ¿Qué tiene de grande o elocuente esta frase? Nada, a excepción de que dice algo muy importante. Ella le dice Señor. Y lo que hemos estudiado y hemos hablado en esta iglesia, sabemos que la palabra Señor viene del griego Kyrios, que significa soberano. Así que en esta declaración esta mujer está diciendo que Él es Dios. Nada, Señor. Se está rindiendo a Jesucristo como Dios. Y una frase tan sencilla toca la misericordia de Cristo y le lleva a la gracia. Y hermanos, al decirle ella Señor, Cristo le dice: vete, yo no te condeno, le dice, vete y no peques más. Uy, hermano, qué lindo. Aquella mujer estaba esperando la sentencia de muerte a causa de la ley, pero ahí está la misericordia viendo a la miseria, diciéndole: vete, yo no te condeno, vete y no peques más. Hermano, la palabra dice que si tú te arrepientes y crees, vas a ser perdonado. Pero si tú rehusas creer, entonces ya estás condenado porque has despreciado y desconocido el nombre de Cristo. Ahora Cristo perdona a esta mujer es perdonada y la misericordia de Dios se refleja en esta obra de gracia maravillosa. Y Dios cambia la miseria de esta mujer encontrada en adulterio y la cambia por perdón. Esto es gracia, hermanos. La miseria se vuelve gracia. Pero la venida para llegar a la gracia siempre va a ser la misericordia. Siempre va a ser la misericordia. Ahora, Jesús emite el juicio. Jesús le perdona, pero le dice: no peques más. ¿Iba a pecar esta mujer? Sí. ¿A qué se refiere entonces cuando le dice no peques más? No vuelvas a hacer lo mismo. No vuelvas a adulterar. Abandona esa vieja vida que llevabas. Compórtate de una manera que no sea vergonzosa. Da frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia dice en Hechos 3:19: arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Hermanos, usted nunca va a llegar a la gracia de Dios a menos que se arrepienta y crea. Usted hoy está bajo la misericordia de Dios y aún usted no ha hecho de Jesucristo su Señor y su Salvador. Está bajo la misericordia, pero hermano, el reloj de arena está corriendo y usted no sabe cuándo dará el último grano de arena. Usted no sabe. Pero la Biblia dice que Jesucristo le dice: vete y no peques más. Muestra su misericordia y la lleva a la gracia. Ahora Dios te está llamando a que te arrepientas. Dios te llama a que te arrepientas porque Dios conoce tus pecados. Puede ser que tú los puedas tener escondidos, pero Dios los conoce y Él ha sido paciente contigo. Oh, cuán paciente ha sido con algunos. Y Dios trata con nuestras vidas. Y a veces somos duros de servicio y no queremos escuchar su voz. Pero Dios está tratando con nosotros. Y Dios está soportando pacientemente cada día esos picotazos de escorpiones que nosotros le damos. Cada vez que rehusamos seguirlo a Él. Cada vez que rehusamos obedecerlo a Él. Cada vez que rehusamos pedirle perdón a Él. Estamos siendo como aquel escorpión de la historia. Dios quiere restaurarnos, pero nosotros picoteamos su mano. Nosotros somos muchas veces como ese escorpión. Pero Dios dice: arrepiéntete y ven a mí. ¿Para qué? Para que recibas el perdón. Sin importar lo asqueroso de tus pecados, sin importar lo vil que haya sido, sin importar lo que la gente piense de ti. De esta mujer no crean que la gente pensaba cosas buenas. Había sido sorprendida en adulterio, hermano. Sin importar todo eso, Dios puede perdonarte. Porque la misericordia de Dios se manifiesta en Cristo Jesús. Así que cuando escuches la voz de Dios, y con esto termino, no endurezcas tu corazón.
Porque si bien la Biblia dice que Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, si no te arrepientes y crees, la ira de Dios será sobre tu vida. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pongámonos de pie y vamos a orar. Bueno, Pedro.